¿Cómo estamos en este día? Después de una semana nos volvemos a ver y queremos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Bienvenidos, mis hermanos, mis amigos, a todos los que estén viendo. ¿Está bien? Entonces, quiero recordarles que estamos en el canal cristiano La Viña del Señor de Satipo. Y queremos traerle un tema, de hecho, cristiano, ¿no? Entonces, sabemos que el Señor nos está llamando de una forma personal a cada uno de nosotros. Y también queremos saber o entender cuál es la razón de nuestro llamado. Para ello, yo les invito a inclinar su rostro y orar un momentito. Tal vez el Espíritu Santo tenga algo que decirles a ustedes. En el nombre del Señor Jesús. Amado Padre Dios, gracias Señor por esta oportunidad de poder llevar esta palabra a mis hermanos, a mis amigos. Señor, si tú quieres, úsala, Señor, porque los amas, y tráelos a tus pies, convéncelos tú, revela a Jesucristo en sus corazones. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir a Lucas 20, 35 y 36. Dice así: mas a los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Saben, cada uno de nosotros tenemos que tratar de entender esta palabra. Nos está diciendo que hay un llamamiento, y en ese llamamiento son hijos de la resurrección, cuando logran resucitar de entre los muertos. Entonces, hay varias resurrecciones, pero de la cual estamos hablando es en el tiempo en que el Señor va a llamar a los suyos, a los que han hecho pacto con Él, o sea, han entrado al nuevo pacto, y entonces de eso es que vamos a tratar ahora. Bien, desde que Dios nos llamó por su gracia a ser parte de su reino, mira lo que nos dice en Efesios 3, 11 y 12. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Mira, nos está diciendo de que Jesús, o sea, Cristo Jesús, debe de ser nuestro Señor. ¿Qué significa eso? ¿Quién es Jesús? Hablábamos días atrás, es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios nos debe gobernar, y nosotros debemos de dejar que eso suceda en nuestras vidas. Eso es lo que nos está diciendo. Y hay un propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? Es lo que estamos trabajando ahora para poder entender por medio del Espíritu Santo. En su bendito propósito eterno, nos ha dado Dios a su Hijo como Señor de nuestras vidas, es lo que nos está diciendo, como gobernador de nuestras vidas. Ahora, mira, en Romanos 8, 32, nos dice también que Dios el Padre
no escatimó, o sea, no se guardó, no se escondió a su propio Hijo, sino que lo entregó. Hablábamos días atrás, por amor, porque nos amó, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? O sea, todas las cosas que nosotros podemos pedirle, le pedimos a Él. ¿Sabes qué? Lo vas a tener, pero, hay un pero, vamos a ir desarrollando en este momento y tú lo vas a entender si pones la debida atención. Cuando permitimos el señorío de Jesucristo, eso va a ser posible. Tendremos todas las cosas que nosotros necesitamos, no lo que pedimos, porque a veces, igual que los niños pequeños, pedimos cosas que no son correctas, y el Señor, Él ve anticipadamente las cosas que nos van a hacer daño. Entonces, ¿sabes? Si nosotros tenemos como Señor, o sea, su señorío, su gobierno, el gobierno de la palabra sobre nuestras vidas, vamos a tener todo lo que necesitamos. Digo bien claro eso. Entonces, también en 1 Corintios 3, 21 al 23 nos dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. No es de que fulano me dio, mengano me dio. No, no es la gloria para el hombre. La gloria es para nuestro Dios. Sí, hermanos, dice, sea Pablo. Mira, Pablo era una persona bastante importante. Prácticamente yo le hubiera dicho jefe de ministerios, apóstol. Pero mira, está diciendo, ninguno se gloríe en los hombres. Ni siquiera prácticamente en Pablo, por eso está mencionando eso. Sea Pablo, ¿quién lo escribe? Pablo mismo. Sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Cuando somos de Cristo, cuando aceptamos ese señorío, todo es nuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¡Qué belleza, qué grandeza, qué gloria! ¿Sabes por qué? Porque somos llamados a ser hijos de Dios. Ese es el propósito. Porque todo lo creado, toda la creación, lo podemos ver en Apocalipsis, pero no es ahora el tema. ¿Sabes? Todo es creado por Él y para Él. Sabiendo esto, podremos saber la razón de nuestro llamamiento, y eso es a donde debemos de apuntar. Debemos de ver hacia dónde vamos o qué cosa tenemos que conseguir, porque todo esto termina. Nosotros vamos a terminar cualquier día. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr? Sabiendo todas estas cosas. Pero, ¿para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos llamados? Miren, Efesios 1:18 nos está diciendo que el Señor mismo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Quiénes son santos? Los apartados para Jesús. Los que nos apartamos, ¿de qué? Del mundo, de nuestras malas costumbres, para ser del Señor Jesús. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Sabes? Siendo una raza caída, tenemos la esperanza de la salvación por gracia. Ni siquiera hemos tenido que trabajar para ello. Así como una herencia con Jesús, es como quien dice, Jesús tiene un ejemplo, ¿no? 500 casas. Y todos total somos 500 hermanos. ¿Sabes qué? Todos tenemos la misma cantidad de casas. Todos. Jesús, una, tú otra, Tobías otra, Alejandro la otra. O sea, eso es lo que está diciendo. O sea, herencia con Jesús. Copartícipes en el reino. Mira a qué se nos llama.
Ese es el supremo llamamiento. En Efesios 1, 19 y 20 nos dice también, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Para eso tienes que creer. Y sabes, eso se aprende. Cuando llegamos, estamos hartos de mentiras, ¿sabes? Todo el mundo nos miente, el fulano nos miente, allá nos mienten, los políticos nos mienten, y sabes, estamos hartos de mentira. Pero sabes, también nosotros somos mentirosos muchas veces. Y sabes, tenemos que aprender a creer. Porque dudamos de todo, dudamos de esto, del otro, también dudamos de lo que el Señor habla, pero Él es la verdad, Él no miente. Sin embargo, nos sigue diciendo, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mira, ese poder que nos está ofreciendo prácticamente cuando nosotros venimos a sus pies, o nos está invitando a venir a ser de Jesucristo, ese poder es el que operó en Cristo resucitándole. Mira, han habido muchos que han resucitado, pero luego volvieron a morir. Pero este Jesús, una sola vez murió, una sola vez resucitó, y hoy día vive, gloria a Dios. Entonces, dice, ¿dónde lo sentó? Dice, a su diestra en los lugares celestiales. Allí está Jesús sentado, a la derecha del Padre. Y mira, ese poder es el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu que realmente resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Es el que actúa en los que creemos de maneras inimaginables. ¿Sabes? Por eso hay hermanos que hacen milagros. Hay hermanos que hacen maravillas, cosas que realmente, como dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Dios ha preparado para los que le aman. Eso tenemos que entender. Es el mismo poder que llevó a Jesús a la gloria de Dios. Mira, hubo un joven, era un seguidor del Señor Jesús, y sabes, él lo mataron a pedradas en ese tiempo que predicaban allí en las calles. Él se llamaba Esteban, y esto lo señala el libro de los Hechos, capítulo 7, 55 y 56, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. O sea, él pudo verlo, y esto lo dice también el Evangelio de San Marcos. O sea, cuando Jesús subía, o sea, ¿dónde va Jesús? A la derecha de Dios. Y dijo, he aquí, dijo Esteban, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Mira, mira qué grandeza. Jesús es Dios, pero Él se hizo humano, se hizo hombre. Por eso le llaman el Hijo del Hombre. Entonces dice, he aquí que veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mira qué tremendo, qué tremenda cosa. Eso vio Esteban y después murió. También lo vemos en Apocalipsis 3:21. Dice, esto ya es una invitación para nosotros, para cualquiera de nosotros. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Mira, qué invitación. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué mejor cosa quisieras? Yo al menos, yo me siento muy bendecida, y por ello es que yo trato en todo de agradarle, en lo posible. No siempre lo logro, pero sí es lo que trato de hacer. Imagínate, sentado con Jesús en su trono.
Saca la cuenta de eso. Ahora, ¿Él está por gusto en su trono? No. Él desde allí está gobernando. Mira, en Efesios 1, 21 y 22 dice, ¿sobre qué gobierna? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Gloria a Dios. ¿Sabes? Cuando Él habla de principados, cuando habla de autoridades, de poderes, de señoríos, y sobre todo nombre que se nombra, que está diciendo que no hay nadie, absolutamente nadie, ni el diablo, ni sus ángeles, ni sus demonios, que puedan contra Él, ni los alienígenas ancestrales, absolutamente nadie puede contra Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Sabes? Muchas de esas cosas que están pasando actualmente, realmente ya han pasado antes. Y bueno, hoy día las están examinando, pero realmente es un poco más de eso. Pero no hay nadie que pueda con Jesucristo. Aquellos mueren y no vuelven a resucitar, pero nuestro Dios sí. Ahora, eso no es solamente para Jesús. Con Él estamos nosotros. Por eso nos señala, ahí vamos a tener este asunto, en Lucas 20, 35. Hacia adelante nos dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Sabes? Mira, acá lo que nos está diciendo realmente es de que va a haber un tiempo en que la gente va a resucitar. ¿Cuándo? Cuando Jesús llame desde el aire, porque Él va a llamar. O sea, la segunda venida que esperamos de Jesús, Él no va a pisar tierra todavía. Él va a llamar desde arriba. ¿A quién? A su novia, para que las bodas se den allí arriba, en el lugar donde Él está. Entonces dice que realmente van a resucitar los que han muerto en Cristo. ¿Cómo se muere en Cristo? Estando en paz los unos con los otros. Estando en paz cada uno con su hermano, con su padre, con su madre, con su pareja, con sus hijos. O sea, de esa manera para que nada impida nuestra resurrección. Por eso dice en el 36, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, escucha bien, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero si no resucitan, no van a resucitar hasta 1000 años después, cuando se dé el juicio final. Entonces, ¿qué cosa podemos decir? Realmente tenemos que buscar eso, ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Sabes qué? Ellos no están muertos, y lo dice la misma palabra en los evangelios, que Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Abraham, Isaac y Jacob viven delante del Señor. ¿Cómo es eso? Bien, otro día estaremos hablando de ello. Entonces, ¿sabes? Esta debe ser nuestra meta. ¿Cuál? Resucitar. En el tiempo que Jesús llame a su iglesia. Resucitar. Eso es lo que el Señor quiere. Entre tanto,
¿qué tenemos que hacer? No es si eres joven, si eres varón, si eres señorita, estudiar. Hubo un tiempo en que, bueno, dice, porque no estuve yo, no estábamos todavía, no éramos convertidos, se decía de que no, ya no hay que estudiar, no hay que hacer nada, no hay que hacer esto, solamente predicar, predicar, predicar. Pero ¿cómo vas a predicar si no tienes un ejemplo? Si tú mismo no eres un ejemplo. ¿De qué? De conocer bien la palabra y poner por obra lo que ella enseña. Como dice, o sea, hay que trabajar. Para trabajar hay que estudiar. O sea, es toda una serie de peldaños. O sea, tenemos que alcanzar logros naturales. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita esos logros. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir, tenemos familia. Pero ello no debe ser un fin, porque nuestro objetivo real no es ese. ¿Por qué? Porque eso con la muerte se acaba. Tenemos que ir más allá, a donde realmente el Señor nos está llamando. Es algo muy especial, muy glorioso, que nosotros deberíamos de entender. En Filipenses 4:12 nos está diciendo cómo es que debemos nosotros de ser. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, cuando tenemos abundancia, como dicen, como hablan la faifa, ¿no? Ya, como dicen así, ya te están abultados los bolsillos. Cuando podemos repartir aquí y allá, ¿sabes qué? No es así. Tenemos que aprender a pensar qué es lo que debemos de hacer sobriamente. No como que si estuviéramos ebrios, ya, comenzamos a repartir como con locura. No está bien. Dice, sé vivir humildemente. Cuando no hay dinero, no te vuelvas loco, porque Dios no te va a dejar. Si tú eres fiel, nunca te va a dejar sin la comida. Nunca va a dejar a tu familia sin lo necesario. Sin tener lo necesario, sin tener el dinero, muchas veces se han hecho mejores cosas. Yo te puedo decir, yo doy fe de eso. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. No renegando, tirando las cosas porque no hay plata, porque esto pasó, porque... ¿Sabe por qué pasa? Dios sabe, si tú eres su hijo, Él sabe por qué te retira de esto, por qué te retira de lo otro. Él es papá y con su amor nos guarda de tal manera que no permite que nos inclinemos hacia lo malo. Mira, hermano, también si alguien se ha metido con lo tuyo, no te muevas, o sea, no te reniegues, no te muevas. Descansa en el Señor, deja que Él obre. Él sabe hacer las cosas mejor que tú. ¿Por qué? Porque es Dios, Él conoce. En realidad, si nosotros le conociéramos, no perderíamos los papeles verdaderamente. En vez de amargarte, ruega a Dios por esas personas. No es una ocurrencia mía, sino que al orar por un asunto, esto fue lo que el Señor me dijo. Hay una obra que hacer. Y me señaló Jeremías 15:19. Mira, esta fue una experiencia que yo tuve, que cuando mis hijos eran pequeños, vivíamos en una casa, recién yo había creído en el Señor, no tenía mucho conocimiento de la palabra, pero sí el Espíritu Santo me hablaba muchas veces. Y en aquella ocasión teníamos
estábamos construyendo nuestra casa y teníamos un retrete, o sea, ¿cómo se le dice? Un baño, sí, bueno, un excusado, ¿no? Ya. Teníamos un excusado, era nuevo, recién comprado, pero lo habíamos guardado boca abajo en el lugar donde hay un zaguán. En el zaguán ustedes saben que se guardan un montón de cosas, todo lo que no sirve y lo que está esperando que se utilice. Entonces teníamos allí ese excusado boca abajo para que no se ensucie. Cuando de repente comencé a ver, como vivimos en una zona boscosa, de repente comenzamos a ver unas abejas que venían en la tarde, a eso de las 5 venían y se iban en la mañana, temprano salían. Y las comencé a ver y yo les llamaba mis angelitos. Ahí están mis angelitos. ¿Por qué? Porque yo cogí una de esas abejas. Y saben, cuando la vi con delicadeza así, era larga. Su abdomen era largo. Ella era rubia. Pero sabes, ¿cómo se llama? Su abdomen no tenía lanceta. Porque normalmente las abejas tienen lanceta, las obreras. Entonces yo pensaba que era una reina, pero cuando me di cuenta todas eran iguales. Entonces yo le llamaba mis angelitos. Ya llegan mis angelitos, eran las 5 de la tarde. Y sabe, me llamó la atención, un día nosotros necesitábamos, ya íbamos a colocar el retrete. Entonces resulta que fui y lo sacamos. Y cuando lo sacamos, miro, allí donde está el asiento, debajo del asiento, en esa zona que está donde uno se debe sentar, ¿sabes qué? Estaba una canaleta así de cera de abeja. Las abejas habían hecho su panal allí. Entraban por atrás y habían entrado y habían hecho todito un panal de miel. Todito era miel. Entonces les dije a los chicos, tráiganme una jeringa de 20 centímetros y yo comencé a sacar la miel. Saqué una vez, la vacié, saqué la segunda vez, la vacié, saqué la tercera vez y al sacarla escuché que el Espíritu Santo me dijo, si entresacares lo precioso de lo vil. Y me quedé pensando en esa palabra, si entresacares lo precioso de lo vil. ¿Qué cosa era lo precioso? Era la miel. ¿Y qué era lo vil? Era el retrete, pues era un water donde uno se sienta, pues, ¿a qué? Era un vaso, no de honra. Y realmente me quedé pensando en eso y me fui a buscar en la Biblia. Lo había visto en algún sitio lo había visto hasta que lo hallé. Estaba en Jeremías capítulo 15, verso 19, que dice así, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres. ¿Qué quiere decir convertirse? Dejar de hacer lo que nosotros hacemos. ¿Para qué? Para hacer lo que Él quiere que hagamos. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Estábamos hablando de las personas que a veces nos hacen daño o se burlan de nosotros. Entonces mira, ¿por qué? Mira en Romanos 8, 26 al 28. Nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero claro, es cuando nosotros oramos. Pero si nosotros no oramos,
cómo va él a interceder. Mas el que escudriña los corazones, o sea, el Espíritu, el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Quiénes son los santos? Como vuelvo a repetir, apartados para Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea, si alguien se metió con tus cosas, eso te va a ayudar a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Fuiste llamado, hermano? Aquí está tu promesa. Gloria a Dios. Mira, ahora recuerda, no te conviertas a ellos. Que ellos se conviertan a ti, pero para eso tienes que comportarte como es debido. Ni modo, ¿no? Entonces, mira, nos va a decir también, Él te va a establecer, te va a fundamentar en lo que Él es. En Jeremías 15, 20, 21 también nos dice, nos sigue diciendo, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. ¿Sabes? Mucha gente no nos quiere, mucha gente nos desprecia. ¿Por qué? Porque no tenemos su misma religión, porque no pensamos como ellos. ¿Sabes? No te muevas. ¿Por qué? Porque el Señor mismo te va a establecer. Y dice, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Gloria a Dios. ¿Quién podrá contra el Señor? Si Él te redime, ¿quién te va a mover? Bendito sea el Señor. Entonces mira, más bien recuerda, ¿para qué estás en la casa de Dios? Primero, ve a deshacer con la enseñanza, pero para que enseñes tienes que conocer esta palabra y pedirle al Espíritu Santo que te enseñe. Con enseñanza toda superstición. ¿Qué es una superstición? Realmente es algo que hemos traído de nuestros padres. ¿Sabes qué? No barrer de noche. O sea, cuando uno barre la plata se va, no se pasa debajo de una escalera, hay que tener cuidado que el gato no se nos cruce. O sea, abusiones, pensamientos que nos producen temor y miedo. Eso no es de Dios, no es de Dios. Ya hablaremos de esto en otra fecha. Mira, enseñándoles también a obedecer la palabra de Dios. Tienen que aprender a obedecer, porque esto no es solamente para leerla y que bueno, ya se pasó el tiempo. No, esta palabra es para obedecer. Eso se llama señorío de Jesucristo. Ahí es cuando realmente Él se goza de tu llamamiento, de que tú estás obedeciendo. Ahora, también que dejen la mentira. Eso es algo que tenemos que trabajar todos nosotros, porque no una mentirita blanca, no existe mentirita blanca. No de que era una broma, tampoco existe la broma. La mentira es mentira. En Juan 8:44 dice, Jesús le decía a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Claro, de lo suyo, porque él no tiene verdad en él, absolutamente. Entonces, ¿hijo de quién eres? ¿No eres hijo de Dios? Tu padre no miente, él habla la verdad. Entonces, y que reconozcan lo que significa 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte
en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Baluarte es el que defiende, ¿no?, una posición. Entonces, mira, columna es la parte más fuerte que soporta una construcción, un peso fuerte. Entonces, mira, tú tienes que entender que realmente cuando nosotros realmente estamos comprendiendo realmente para qué hemos sido nosotros llamados, piénsalo, que nuestro llamamiento no es cualquier llamamiento. ¿Para qué hemos sido llamados? Es realmente para resucitar en la primera llamada de nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Para poder ser hijo de Dios. Mira, en Romanos capítulo 1, verso 4, nos dice algo. Vamos a leer Romanos 1 desde el 2, hablando del Señor Jesús, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Mira, Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Quién lo declaró? El Espíritu de Santidad. ¿Cómo? Por la resurrección de entre los muertos. O sea, Jesús hubiera tenido pecado, no hubiera resucitado, la tumba se hubiera cerrado. No tuvo pecado y la tumba se abrió y Él salió. Eso es lo que tú tienes que lograr. Por eso, al irte a dormir, al irte a descansar, hermano, tienes que ponerte a cuentas con el Señor. Ponte a cuentas con el Señor si tienes algún problema con tu pareja, con tu familia, con tus hijos. Ponte a cuentas. Y preferible, no te dejes llevar por a veces tu carácter, por tu forma de ser. Te peleas con uno, te peleas con el otro, te peleas, de repente le dices una cosa al otro. Hermano, ¿qué nos da eso? Dolor de cabeza, nos da problemas, demandas, golpes, pleitos. Entonces, mira, nosotros buscamos, mira, volvemos a Lucas 20, 35 y 36. Dice, mas a los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Y mira lo que dice aquí, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Hermano, si tú no resucitas en esa resurrección, van a pasar 1000 años más. Te vas a quedar, vas a llegar al juicio final. Entonces dime, tenemos que subir en esta, ¿cómo te digo? No te confíes. No, yo soy nuevo nacido y que yo ya tengo, yo soy pastor, yo estoy en la iglesia tal, yo estoy predicando, yo reparto folletos, yo hago esto. No, no te confíes. ¿Sabes en qué debe ser tu confianza? En que estás en paz con todos, en paz con Dios. Y así subirás ese día, al igual que los que esperamos también lo mismo. Porque lo que te aconsejo a ti también lo aconsejo a mí. En el nombre de Jesús, esta es la palabra que tenía para darte hoy día. Bendiciones, mi hermano. Sin embargo, si hoy día tú todavía no has hecho una decisión, yo te invito a orar conmigo. Tal vez estás entendiendo y te has animado
y puedas decir conmigo: Padre nuestro, perdóname, Señor, soy un pecador. En toda forma, hablando, pensando, haciendo, Señor, ya no quiero más esta vida. Quiero recibir a Jesús en mi corazón, en mi vida. Quiero recibir tu palabra, Señor. Te ruego que me laves con la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, Señor, y dame esa nueva vida. Yo también quiero ser tu hijo. Y ayúdame por tu Espíritu a vivir y entenderlo. En el nombre de Jesús. Amén. Y gracias por esta palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amigo, amiga, hermanos, suscríbanse. Compartan este canal cristiano. Digan si sienten bien la palabra, coméntenme. De repente hay algunas preguntas, díganles si realmente quisieran que hablemos de algo especial. Estaremos atentos, depende de ustedes. Y muchas gracias por haber tomado este tiempo. Muchas gracias por atendernos. En el nombre de Jesús. Bienvenidos y muchas gracias, muchas gracias.